Bien, amados hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Mateo 7. Mateo 7. Y vamos a leer el versículo 21. Mateo 7, 21. Para honra y gloria de nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Se lo tiene? Amén. Bien, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tome su lugar. Si le quiere poner el encabezado del tema, amados hermanos, es: no todo el que se dice cristiano lo es. No todo el que se dice cristiano lo es. Y, amados hermanos, esto es una reflexión. Esta palabra nos invita a reflexionar sobre nuestra vida. No todo el que se dice cristiano es cristiano. Y cuando el hombre, amados hermanos, da la oportunidad al engaño, cuando el hombre da la oportunidad al engaño, puede vivir toda su vida, amados hermanos, pensando que es algo. Es más, no faltar a un culto, estar en todas las actividades en la casa de Dios, pero eso no le asegura la salvación. Podemos estar en todas las actividades dentro de la casa de Dios. Es más, meternos al trabajo de una manera afanosa y dejar nuestro sudor llevando a cabo las actividades materiales dentro de la casa. Eso no nos asegura que seamos realmente cristianos. Podemos tener el sobrenombre de cristianos y vivir toda la vida engañados con ese sobrenombre. Necesitamos, para poder, amados hermanos, obtener una bendición que nos lleve, amados hermanos, a entender que realmente somos cristianos, tenemos que, dice la palabra de nuestro Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay otra manera, no hay otra forma. El hombre, amados hermanos, en este tiempo está engañado y piensa es que somos salvos por gracia y ya no tenemos que hacer nada. Porque si nosotros pensamos que las obras nos van a dar la seguridad de que somos salvos,
Entonces, ¿en dónde queda la fe? Y estamos anulando la gracia, el regalo, estamos anulando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no ha entendido, amados hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque a veces solamente leemos partes de la palabra de Dios y leemos lo que nos gusta. Pero lo que no nos gusta, amados hermanos, ni siquiera lo investigamos. El hombre no entiende, no sabe, no ha buscado, no ha entendido que la palabra de Dios dice que la fe sin las obras es ¿qué? Muerta. La fe sin obras es muerta. Lo mismo las obras sin la fe. Y es que, amados hermanos, tienen que ir juntas. Juntas. Pero en estos tiempos, amados hermanos, donde el engaño ha penetrado en las congregaciones, en las iglesias, aún en las iglesias conservadoras, amados hermanos, aún en esas congregaciones ha entrado, se ha infiltrado el engaño. Y así como les digo, amados hermanos, que no basta con venir a la casa de Dios y no perderse un solo culto, no basta, amados hermanos, con participar en las actividades que hay. Porque eso es secundario, eso es, amados hermanos, algo a lo cual cuando amamos la obra de Dios nos obligamos nosotros mismos. Nadie nos obliga. Nosotros mismos nos obligamos y son parte de las obras. Son parte de las obras. Por eso dice la palabra de Dios, amados hermanos, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Tanto en la casa, hablábamos acerca, amados hermanos, de la sujeción de la mujer al marido, que no debe ser, amados hermanos, una carga para la mujer, debe ser en automático. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Cuando está haciendo la comida, amados hermanos, la tiene que hacer con amor, indiferentemente de que le ponga sal, que le ponga todas las cuestiones que lleva, ¿verdad? Lo tiene que hacer con amor. Y ciertamente, amados hermanos, las actividades en todas las áreas cansan, pero cuando lo hacemos con amor, amados hermanos, aún el cansancio se supera. En cambio, amados hermanos, cuando hacemos las cosas renegando, nos quedan mal y nos cansamos más. Las obras, amados hermanos, sin la fe no sirven de nada. La fe sin obras no sirve de nada. De tal manera, pues, amados hermanos, que dice la palabra de nuestro Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos deja, amados hermanos, bien marcado, que no importa lo que nosotros creamos o nos creamos. No. Aquí no vale, amados hermanos, lo que yo creo o lo que yo pienso de mí. Aquí lo que vale, amados hermanos, es hacer la voluntad de Dios. En una ocasión vinieron su madre y sus hermanos. Aleluya.
¿Quiere verlo? Mateo 12. Aleluya. Santo es el Señor. 46. Dice la palabra de nuestro Dios: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo a uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y mi madre. Cualquiera de nosotros, amados hermanos, cuando nos habla algún familiar, ¿qué hacemos? Dejamos lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y salimos a atenderle, ¿no es cierto? Pero nuestro maestro, amados hermanos, nos da una enseñanza diferente. Y eso es algo que nosotros deberíamos de aprender, ¿verdad? Deberíamos de aprender. Decía nuestro hermano Manuel algo, amados hermanos, que es muy cierto. El diablo, amados hermanos, busca la forma de distraernos de cualquier manera. Ya sea a través de nuestros hijos, ya sea a través del celular, ya sea a través de alguna necesidad. Por eso, amados hermanos, es que es importante que nosotros vayamos entendiendo que en el momento, amados hermanos, en el momento en que inicia la meditación de la palabra de Dios, nosotros no debemos dar oportunidad a nada que nos pueda distraer. A nada que nos pueda distraer. Por eso, amados hermanos, es que nuestro maestro les hablaba a sus discípulos y a toda la gente que se reunía, amados hermanos, por parábolas. Y nosotros como hijos de Dios hemos escuchado infinidad de veces las parábolas y no entendemos. Nos quedamos sin entendimiento como ellos se quedaban. Ahora nosotros vemos las explicaciones y decimos: ¿qué tan sencillo era entender la parábola? ¿Por qué ellos no lo entendían? Bueno, porque era parte, amados hermanos, de la profecía que hay en el Antiguo Testamento y que en ese momento se cumplió y que se sigue cumpliendo para aquellos, amados hermanos, que se distraen de una manera tan fácil. Hoy en las congregaciones, amados hermanos, se piensa que con ir al culto, brincar, chiflar y gritar, con eso, amados hermanos, ya estamos del otro lado. Quiero decirles que no. La mala noticia, amados hermanos, es que no es así. Para que nosotros aspiremos, amados hermanos, a estar en el reino de los cielos, hay normas, hay mandamientos, hay lineamientos que tenemos que seguir. Y en el momento, amados hermanos, en que nosotros nos distraemos por alguna situación, perdemos el hilo. ¿Por qué le digo esto? Miren, ahí en Mateo 13,
Ahí estábamos luego enseguida. Dice la palabra de nuestro Dios. En el 13, del 13 en adelante dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. El sembrador salió a sembrar. Cada vez, amados hermanos, cada vez que sus siervos nos preparamos para traer palabra, aunque sea una palabra que usted ha escuchado 1000 veces, el Espíritu Santo sabe, amados hermanos, por qué la está poniendo de nuevo en nuestros labios. Yo no conozco su vida, usted no conoce la mía. Y es importante, amados hermanos, que nosotros le preguntemos a Dios: Señor, ¿qué clase de tierra soy? ¿Qué clase de tierra hay en mí? ¿Será que el terreno está apretado como el camino? ¿Qué tiene que hacer el Señor? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios que haga? Si en nuestro corazón la tierra está tan apretada que la semilla no penetra, ¿qué le tenemos que pedir al Señor? Que la remueva. El campesino, amados hermanos, el labrador, antes de depositar la semilla en la tierra, primero la remueve. Primero la remueve. Donde la tierra está apretada, amados hermanos, se levantan grandes terrones. Grandes piezas de tierra se levantan, pero para eso, nuevamente, amados hermanos, vuelve a pasar la máquina. Vuelve a pasar el arado para ir quebrando los terrones. Esa parte dura. Después de eso, amados hermanos, ya que removió la tierra, ¿verdad? Dependiendo de lo que vaya a sembrar, prepara una raya o muchas rayas por donde va a entrar el agua. Entra el agua, amados hermanos, y riega esa tierra, la prepara para que cuando la semilla caiga, esté preparada. A veces, amados hermanos, hay cultivos donde se riega primero. Hay cultivos donde se riega después. Pero la palabra de Dios es clara, que dice que uno siembra, otro riega. El que dé el crecimiento es Dios. Nuestra responsabilidad, pues, amados hermanos, es preguntarle al Señor y decirle: Señor, ¿qué clase de terreno está en mi corazón? La voy a guardar esta. Muchos todavía tenemos, amados hermanos, raíces. ¿Saben ustedes que las raíces endurecen la tierra? Por eso, amados hermanos, es que en las partes boscosas, las personas, los que saben, no quieren, amados hermanos, que las desforesten.
Porque en el momento en que arrancan los árboles, ¿qué pasa con la tierra? Se erosiona, se mueve, se emblandece. ¿Sí? A veces en nuestro corazón hay raíces. Raíces que a veces nosotros no detectamos. A lo mejor, amados hermanos, el árbol que estaba ahí plantado ya le pedimos al Señor que lo cortara. Pero no le hemos pedido que remueve la tierra. Para que la palabra, amados hermanos, penetre. La semilla penetre, amados hermanos. Y que después la palabra de Dios, amados hermanos, por excelencia, el agua cristalina, amados hermanos, venga a regar esa semilla para que pueda dar fruto. Qué bueno, amados hermanos, que diera fruto a 60, pero ya por lo menos que dé a 30. Ya no pidamos tanto, por lo menos que dé a 30. Por lo menos que nos sirva, amados hermanos, para no perder la oportunidad de llegar al reino de los cielos. Pareciera, amados hermanos, que es tan fácil entender esta parábola, ¿verdad? Parte cayó, dice, en el camino. Bueno, es nuestra responsabilidad pedirle a Dios que Él, amados hermanos, remueva las cosas en nuestra vida, porque puede haber algo allí escondido. Y Él, amados hermanos, es el único que lo puede encontrar y lo puede quitar. A veces nosotros, amados hermanos, las cosas se nos olvidan. Pero Él, amados hermanos, cuando nosotros le permitimos que Él actúe, Él hace las cosas de una manera perfecta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz. Se secó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amados hermanos, que nosotros estamos perseverando en los caminos de Dios. Esta parte, amados hermanos, dice claramente que esto que estamos leyendo es de aquellos que aceptan, amados hermanos, el Evangelio. Lo aceptan de una manera, amados hermanos, alegre, contentos, pero llega el momento, amados hermanos, en que se van. Cuando, amados hermanos, ven el compromiso que se están echando encima, ya no les conviene. La doctrina no se ajusta, amados hermanos, a lo que ellos quieren vivir, a la forma de su vida, y lo que hacen es mejor. Algunos van a buscar otro lugar, amados hermanos, donde les digan lo que ellos quieren escuchar, pero otros definitivamente se vuelven inclusive a la idolatría. Algunos, amados hermanos, se vuelven inclusive a la fe tradicional. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han escuchado o han conocido a alguien, amados hermanos, que después de haber aceptado a Jesucristo, se vuelven nuevamente a las prácticas idolátricas del catolicismo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó entre espinos, ¿y qué pasó? Crecieron los espinos y la ahogaron. Y dice, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, que eso es parte de los afanes que hay en nuestra vida. Parte de los afanes que hay en nuestra vida.
Cuando alguien se afana demasiado, amados hermanos, para suplir sus necesidades materiales y descuida suplir sus necesidades espirituales, eso es lo que pasa. La palabra de Dios se ahoga. Se ahoga. Se ahoga. Y no vemos resultados. Y por más que nos dicen, hermano, hermana, tenga fe, pues nosotros hacemos como que sí, pero el resultado es no. No. Porque si tuviéramos fe, amados hermanos, si tuviéramos fe, dejaríamos los afanes. Los afanes. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios acerca de esto? ¿Qué dice nuestro Maestro? Por nada, estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Pero nosotros, amados hermanos, el gran problema que tenemos es que nos afanamos. Y mire el diablo, amados hermanos, qué fácil engaña al cristiano. Uno de mis cuñados, amados hermanos, se había entregado al Señor. Y él operaba una combi, era colectivo. Pero él no podía dejar de trabajar los domingos. Porque el domingo es cuando ganaba mucho más dinero que entre semana. A veces nosotros pensamos exactamente lo mismo. A veces nosotros pensamos exactamente lo mismo. Nos cae un buen negocio, aquellos, amados hermanos, que hemos trabajado por nuestra cuenta. Nos cae un buen negocio, pero tiene que ser en domingo. ¿Y qué decimos? No importa, ¿qué pasa? Es solamente un domingo. ¿Qué puede pasar si falto al culto? ¿Qué puede pasar si falto al culto? ¿De qué nos perdemos? No nos perdemos de mucho, ¿verdad? Si faltamos a un culto. Yo quiero decirles que sí, amados hermanos. Yo quiero decirles que sí nos perdemos de mucho. Pero a veces nuestro razonamiento actúa de una manera contraria a lo que es la voluntad perfecta de nuestro Dios. De nuestro Dios. Y amados hermanos, eso nos lleva a que la palabra de Dios se vuelva infructuosa en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que se ahogue, que se pierda la hermosa palabra de nuestro Dios, amados hermanos, por causa de nuestras malas decisiones. A veces, amados hermanos, tenemos esa grande necesidad, y es parte de las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Es parte de las pruebas. ¿Cuánta necesidad tengo yo de ese dinero que voy a ganar, verdad? Tengo que cubrir aquí, tengo que cubrir allá. Bueno, con esto lo cubro. Pero no entendemos que es parte, amados hermanos, de que Dios permite que seamos probados para ver qué tanto
Le amamos. ¿Qué tanta es nuestra fidelidad? No le podemos decir al cliente, no le podemos decir a esta persona que tiene que ser en otro día, que no puede ser en... Es que se va a perder el negocio, que se pierda. Que se pierda, amados hermanos. La palabra de Dios es bien clara y dice que las bendiciones de Dios, amados hermanos, no añaden tristeza a la vida del hombre. Las bendiciones de Dios, amados hermanos, traen gozo a la vida del hombre, no tristeza. Podemos, amados hermanos, ganar quizás en un solo negocio lo que podemos ganar en toda la semana, pero nos perdemos de la hermosa bendición de estar en la casa de Dios. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Es como Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo que se derrama como el rocío de Hermón. ¿Qué hace el aceite? ¿Qué hace, amados hermanos, el ungüento? ¿Qué hace? Nos unge, ¿verdad? Nos unge. ¿Quién nos unge? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El rocío, amados hermanos, ¿qué es lo que hace en la tierra? ¿Qué hace el rocío? La riega, la humedece, para que todo, amados hermanos, lo que hay en esa tierra sea fructífero. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amados hermanos? Que nosotros tomamos malas decisiones. Y si en un momento, amados hermanos, nuestro maestro desconoció a su madre y a sus hermanos, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? ¿Qué cree que va a pasar con nosotros si no somos obedientes, si no somos sabios, si no hacemos la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que hagamos justicia, ¿verdad? Que hagamos justicia, porque la palabra de Dios, amados hermanos, dice que los injustos no entrarán en el reino de los cielos. Los injustos no entrarán en el reino de los cielos. De tal manera, pues, amados hermanos, que el Señor nos ha revelado. ¿Qué demanda Jehová de nosotros? Que hagamos justicia. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Santo es el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, de maldad. Por eso es que decimos y lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo, amados hermanos. El cristiano no se reconoce por los dones, se reconoce por los frutos. Así es, amados hermanos, así es de que si las manifestaciones del Espíritu Santo
Y estoy hablando, amados hermanos, de cuando el Espíritu Santo realmente es el que se manifiesta. Porque ya dijimos que el Espíritu que está en el mundo también puede hacerlo lo mismo. Ya clonó, amados hermanos, todos los dones. Y los ministerios también ya los tiene clonados. Hoy hay muchos pastores que no son pastores, son lobos rapaces, así como lo decía Pablo, amados hermanos, que estaba preocupado cuando él partiera, porque iban a entrar, amados hermanos, hombres hábiles para engañar a la iglesia, hombres, amados hermanos, muy preparados para engañar a la iglesia. Estos hombres, amados hermanos, están, por obra de Satanás, están clonando los ministerios. Inclusive, el día de hoy hay apóstoles entre ellos. Entre nosotros no. Sabemos que Pablo fue el último apóstol, pero entre ellos hay apóstoles, hay pastores, hay patriarcas, fíjense nada más, y ya hay profetas, y ya hay, amados hermanos, infinidad de cosas. Sobre todo, han clonado, amados hermanos, el don de lenguas. El don de lenguas. Aunque todos hablan el mismo género de lenguas, usted puede ver en las redes sociales, todos repiten exactamente lo mismo. Todos repiten exactamente lo mismo. Las mismas palabras, cuando la palabra de Dios dice, amados hermanos, que debemos hablar diferente género de, tanto humanas como angélicas, ¿verdad? Pero, amados hermanos, este género de lenguas se aprende, así como los niños aprenden escuchando hablar a los adultos y a los niños que ya hablan bien. Así también, amados hermanos, estas personas aprenden a repetir lo que los demás hablan, lo que los demás dicen. Y de esa manera, amados hermanos, sorprenden a las personas. Pero nosotros, amados hermanos, debemos guardarnos. Debemos decirle al Señor, Señor, yo no quiero el espíritu que está en el mundo. Yo quiero tu Espíritu Santo. Porque yo sé, Señor, que con todas mis debilidades, con todas mis faltas de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de ciencia, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo me va a guiar para que no me pierda. Señor, si tu Espíritu Santo está en mi vida, no habrá margen de error. Yo estaré en las bodas del Cordero. Porque es bien fácil, amados hermanos, es bien fácil creerle al Espíritu que está en el mundo. Creerle. Así como esa niña, amados hermanos, parecía que estaba profetizando, iba delante de Pablo y de los demás discípulos y diciendo, no decía nada malo, decía, estos varones son ¿qué? Siervos del Dios Altísimo, y lo que les están diciendo es cierto, es bueno. Pero ¿qué pasó? Que era un espíritu de adivinación. Y parecía que era un espíritu de profecía, ¿no? Ahí el diablo estaba reconociendo a Dios. No, con este. ¿Sí, hija? O sea, los demonios tienen que reconocer la grandeza de Dios. Por eso es que inclusive estos hombres y mujeres que van caminando en una senda errónea,
dicen que lo que hacen, lo hacen por obra del Espíritu Santo. E invitan a las personas a que honren a Dios, aunque realmente todo lo que están haciendo es para confusión y para perdición. Nosotros, amados hermanos, debemos guardarnos de ese tipo de cosas. Dice pues, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ese es el resultado. Ese es el resultado de no hacer la voluntad del Padre. Venir a la casa de Dios, amados hermanos, gozarnos en la alabanza, pero en el momento de la predicación, irnos a nuestra casa vacíos, no tiene caso. Y tenemos que pedirle a Dios que Él cambie lo que está afectando en nuestra vida, lo que no nos permite, amados hermanos, que la palabra de Dios quede inscrita en las tablas de nuestro corazón. Porque solo entonces vamos a hablar de una manera que agrade a nuestro Señor. Pues la palabra de Dios es clara cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros pues, amados hermanos, tenemos que buscar que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. En nuestros corazones. Para que podamos, amados hermanos, tener esa seguridad, esa convicción de que realmente estamos haciendo lo correcto. Repito, con todas nuestras debilidades, con todo aquello, amados hermanos, que a veces no nos permite crecer en el Evangelio como nosotros quisiéramos. Con todo eso, Dios quiere hacer la obra en nuestra vida, pero le tenemos que pedir a Él que lo haga. Y renunciar, amados hermanos, a todo aquello que nos estorba, porque el gran problema es que hay muchas cosas que nos estorban. Hay muchas cosas que nos estorban. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Vamos a regresar allá a Mateo 13. Aleluya, santo es el Señor. No se ponga triste, esté tranquilo. No pasa nada. Y vamos a leer, amados hermanos, del 24 al 30. Dice 24-30 de Mateo 13. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, los hombres
Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con él, arranquéis también con ella el trigo. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta hermosa parábola, amados hermanos, también nos invita a reflexionar. ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? Nuestra oración, amados hermanos, nuestra petición debe ser: Señor, no solamente que sea yo trigo, sino que tenga mucho fruto. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos limpie. Que nos limpie. Que remueva la tierra. Que nos riegue con su palabra. Para que podamos crecer sanamente y llevar mucho fruto. Mucho fruto. Porque dice, amados hermanos, dice claramente: la cizaña y el trigo cuando nacen son iguales. Es pasto. Las hojas son iguales. La caña cuando va creciendo son iguales. Las hojas son iguales. Cuando se reconoce el trigo y la cizaña, cuando florecen. Y nosotros, amados hermanos, no debemos esperar a florecer. Hay que pedirle al Señor: Señor, si hay algo que tienes que cambiar en mi vida, por favor, ayúdame, quítalo. Pero también, amados hermanos, que realmente sea nuestro deseo. Porque a veces le pedimos al Señor que nos quite algo, pero no lo queremos soltar. Y Él es respetuoso. Tenemos que renunciar, amados hermanos, a aquello que nosotros sabemos que no nos está permitiendo crecer. Y no pensar, amados hermanos, que solamente con el hecho de venir a la casa de Dios y participar en todas las actividades es más que suficiente para ir al reino de los cielos. No. Hay que vivir cada día, amados hermanos, la palabra de Dios. Y hay que, amados hermanos, renunciar cada día al hombre. Renunciar al yo. Y permitir, amados hermanos, que el que habite en nosotros sea Dios. Que el que viva en nosotros sea Dios. Hasta que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ya no lo vivo en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Aleluya. Por si fuera poco, amados hermanos, tenemos otra parábola. Aleluya.
Aleluya. Mateo 25. Santo es el Señor. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. 10 vírgenes con las mismas oportunidades. Dios les había dado la misma habilidad, pero el problema fue la dedicación. El problema es que 5 de ellas eran un poquito distraídas. Un poquito distraídas. Porque no es otra cosa. No es otra cosa, sino que se distrajeron. ¿Cómo es que no llevaron aceite de reserva? ¿Por qué? Se confiaron. Sí. Se confiaron. Sí. En cambio las otras se aplicaron, las otras 5 se aplicaron. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Pues es que 5 de ellas se esforzaban por hacer la voluntad de Dios. Las otras 5 se conformaban con llamarse cristianas. Con llamarse cristianas. La invitación para nosotros, amados hermanos, es que no nos confiemos. Es que estemos siempre alertas. Al cristiano confiado, amados hermanos, en todos los aspectos, en el área material, espiritual, emocional. Cuando el Hijo de Dios se confía, amados hermanos, algo le brinca y lo distrae. Algo salta y lo distrae. Y eso no debe pasar en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, amados hermanos, tiene que tener esa templanza de decir: no pasa nada. No pasa nada. Me siento tan mal que, Señor, si quieres, ya llegó el momento, vámonos, Señor. Pero no que en ese momento, amados hermanos, queramos ponernos a cuentas con el Señor. No sabemos el momento en que el Señor, amados hermanos, nos va a arrebatar, ni el medio que va a utilizar. No lo sabemos.
puede ser repentino, o puede ser, amados hermanos, que nos dé un tiempo. No lo sabemos. Por eso es importante, amados hermanos, que a cada paso que demos en la vida estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Si se nos resbala la patita, amados hermanos, en ese momento, Señor, perdóname, Señor. Pero no debe de resbalarse la No, pero estamos expuestos. La palabra de Dios es bien clara y lo tenemos que decir como es. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. No quiere decir que abramos la puerta para que se peque, no. Estamos expuestos. Por eso es que les estoy diciendo que tenemos que estar, ¿qué? Alertas. Alertas. Exactamente, amados hermanos, para que el Señor nos guarde. Él dice que va a guardar nuestro salir y va a guardar nuestro entrar, y que nuestro pie, ¿qué? No resbalará. Pero, amados hermanos, para que nuestro pie no resbale, ¿qué tenemos que hacer? Estar tomados de Él. ¿Qué pasa con su niño cuando se resbala y usted lo lleva bien tomado de la mano? Pues se queda hasta columpiando, ¿verdad? Pero no le pasa nada. Pero si usted no tiene ese cuidado, ¿qué pasa? Se cae y termina con media cara raspada. Así, amados hermanos, nos pasa a nosotros si nos descuidamos. Si nos descuidamos. Tenemos que hacer una realidad, amados hermanos, las promesas de Dios. El que habita, el que acampa. Para acampar, ¿qué necesitamos? Una casa de campaña, ¿no? Una casa de campaña, ¿no? Tener la cobertura, ¿verdad? Para no sufrir las inclemencias del tiempo. Bien, el que habita o el que acampa al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sobre él no vendrá ningún mal, ni plaga tocará su morada. Pero para que esta promesa sea una realidad, tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. Al abrigo del Altísimo. Escuchábamos, amados hermanos, el martes algo bien importante. Dice, amados hermanos, que el falto de conocimiento tuerce la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Que el qué? Dice que los indoctos e inconstantes